Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. Como siempre, espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo estoy de maravilla porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchísimas de ustedes les apasiona tanto como a mí. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Y no solo de ellos, sino del tema que tiene a todo el mundo revolucionado, su matrimonio. O mejor dicho, la perspectiva a veces, digamos, colorida, de Mamá Yaman sobre este enlace. Sé que hay muchísimas opiniones al respecto, pero hoy vamos a desmenuzar todo lo que se ha dicho, lo que se rumorea, lo que se sabe con certeza, y sobre todo, vamos a analizar qué podríamos esperar de esta relación a futuro basándonos en las declaraciones, a veces un poco explosivas, de la propia Mamá Yaman. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama del bueno, quiero recordarles a todos, a todas, que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, divertido y lleno de salseo, del sano, por supuesto, sobre sus actores favoritos, sus series turcas predilectas y todo lo que acontece en el mundo del espectáculo turco. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, vamos a poner un poco de contexto para aquellos que quizás no estén tan al día con la telenovela, y no me refiero a una serie, sino a la vida real. Can Yaman y Method Demir, dos de los nombres más importantes en la industria del entretenimiento turco, no solo compartieron pantalla en la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Madrugador, sino que también protagonizaron un romance que cautivó a millones de fans en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, y todos suspirábamos por verlos juntos para siempre. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida real, las cosas no siempre salen como las imaginamos en las series. Su relación, aunque intensa, llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos. Cada uno siguió su camino, tanto personal como profesional. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una ceremonia espectacular que, seamos honestos, fue la boda del año en Turquía. Can, por su parte, continuó cosechando éxitos en Italia y otros países, manteniendo su vida personal un tanto más privada, al menos de cara al público. Todo parecía estar en calma, hasta que Mamá Yaman decidió hablar. Y es que las declaraciones de Mamá Yaman sobre el matrimonio de Demet siempre han sido, digamos, poco convencionales. No me malinterpreten, no estoy diciendo que tenga nada de malo tener una opinión, todos la tenemos, pero digamos que su forma de expresarla ha generado mucha controversia y, por supuesto, ha alimentado aún más la curiosidad de los fans. Algunos la tachan de entrometida, otros la defienden diciendo que solo quiere lo mejor para su hijo. La verdad es que independientemente de la opinión que tengamos sobre ella, lo cierto es que sus palabras tienen peso, no solo por ser la madre de Can Yaman, sino también porque, inevitablemente, influyen en la percepción pública que se tiene sobre él y sobre su relación con Demet. Recuerdo haber leído un artículo hace unos meses donde Mamá Yaman insinuaba que el matrimonio de Demet era un error. Sí, así, tal cual. Claro, no lo dijo con esas palabras exactas, al menos no en la cita que leí, pero el mensaje subyacente era bastante claro. Decía algo así como que Demet se había precipitado, que no había pensado bien las cosas, que quizás se había dejado llevar por la presión social. En fin, un montón de indirectas que al final se traducían en una crítica bastante directa al matrimonio de la actriz. Ahora bien, es importante analizar estas declaraciones con cautela. En primer lugar, porque es muy fácil sacar frases de contexto y manipular la información. En segundo lugar, porque nadie sabe realmente lo que pasa dentro de una relación, ni siquiera la madre de uno de los involucrados. Y en tercer lugar, porque cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, sin importar lo que opine el resto del mundo. Sin embargo, no podemos negar que las palabras de Mamá Yaman abren un debate interesante sobre el papel de las madres en la vida de sus hijos adultos, sobre la presión social que a veces sentimos para cumplir con ciertas expectativas, como casarse y formar una familia, y sobre la importancia de seguir nuestro propio camino, sin importar lo que digan los demás. Pero volviendo al tema central, ¿qué piensa realmente Mamá Yaman del matrimonio de Demet? Es difícil saberlo con certeza, ya que sus declaraciones son contradictorias y a veces hasta ambiguas. Por un lado, parece que no aprueba la elección de Demet, insinúan.
o que no es la mujer adecuada para su hijo, aunque ahora, obviamente, eso no tiene sentido. Por otro lado, también ha expresado públicamente su deseo de que Can sea feliz, independientemente de con quién decida compartir su vida. Algunos dicen que Mamá Yaman nunca superó la ruptura de Can y Demet, que siempre consideró a Demet como la nuera perfecta, y que le cuesta aceptar que su hijo haya seguido adelante. Otros creen que simplemente es una madre protectora, que solo quiere lo mejor para su hijo, y que teme que tome una decisión equivocada. La verdad es que, como dije antes, nadie sabe realmente lo que pasa por su cabeza. Lo que sí sabemos es que las declaraciones de Mamá Yaman han generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Can y Demet se han dividido en dos bandos, los que la apoyan y los que la critican. Los que la apoyan argumentan que tiene derecho a opinar sobre la vida de su hijo, y que sus palabras, aunque puedan sonar duras, están llenas de amor y preocupación. Los que la critican la tachan de entrometida, controladora y hasta de malvada. Personalmente creo que lo más importante es respetar las opiniones de todos, aunque no estemos de acuerdo con ellas. Cada persona tiene derecho a expresar lo que piensa, siempre y cuando lo haga con respeto y sin dañar a los demás. Y en este caso creo que es fundamental recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales, y que nuestras palabras pueden tener un impacto muy grande en sus vidas. Es muy fácil sentarse detrás de una pantalla y juzgar a los demás, pero es mucho más difícil ponerse en su lugar y tratar de entender su perspectiva. Así que antes de criticar a Mamá Yaman, o a cualquier otra persona, deberíamos tomarnos un momento para reflexionar sobre nuestras propias acciones y palabras. Ahora, dejando de lado el tema de las opiniones y las críticas, vamos a analizar un poco más a fondo la relación entre Can y Demet. Como dije antes, su romance fue muy intenso y apasionado, y cautivó a millones de fans en todo el mundo. Pero también es cierto que fue una relación muy mediática, y que ambos estuvieron sometidos a mucha presión por parte de los medios y del público. Se rumorea que esa presión fue uno de los factores que contribuyeron a su ruptura. Al parecer, ambos se sentían abrumados por la atención constante y les costaba mantener su relación en privado. También se dice que tenían diferentes prioridades y objetivos en la vida, y que les resultaba difícil conciliar sus carreras profesionales con su vida personal. Sea cual sea la razón, lo cierto es que su relación llegó a su fin, y ambos siguieron adelante. Sin embargo, su historia de amor sigue viva en la memoria de muchos fans, que todavía sueñan con verlos juntos de nuevo. Y es que, como dije al principio, la química entre ellos era innegable, y su conexión era evidente tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que Can y Demet vuelvan a estar juntos? Es difícil decirlo. Por un lado, Demet está casada, y parece que está muy feliz con su marido. Por otro lado, Can siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental, y no se le ha conocido ninguna relación seria desde su ruptura con Demet. Sin embargo, en el mundo del espectáculo nunca se sabe lo que puede pasar. Las relaciones van y vienen, los matrimonios se rompen, y las personas cambian de opinión. Así que, aunque parezca improbable, no podemos descartar por completo la posibilidad de que Can y Demet vuelvan a encontrarse en el futuro. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su historia de amor será recordada por siempre como una de las más intensas y apasionadas del mundo del espectáculo turco. Y es que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y hablando de fuego, vamos a echar un poco más de leña al asunto. Hace poco leí un rumor, ojo, solo un rumor, que decía que Mamá Yaman estaba intentando convencer a Can de que volviera a acercarse a Demet. Al parecer no está muy contenta con la dirección que está tomando la vida sentimental de su hijo, y cree que Demet es la única mujer que realmente puede hacerlo feliz. No sé qué tan cierto sea este rumor, pero lo cierto es que no me sorprendería en absoluto. Mamá Yaman siempre ha sido una persona muy influyente en la vida de Can, y es muy probable que su opinión tenga un peso importante en sus decisiones. Además, como dije antes, parece que nunca superó la ruptura de Can y Demet, y que todavía sueña con verlos juntos de nuevo. Así que si este rumor es cierto, no me extrañaría que esté haciendo todo lo posible para que su sueño se haga realidad. Ahora bien, ¿qué pensaría Demet de todo esto? Es difícil saberlo. Por un lado, está casada y al parecer, felizmente casada. Por otro lado, es evidente que guarda un buen recuerdo de su relación con Can, y que todavía siente algo por él. Además, como dije antes, la química entre ellos era innegable y su conexión era evidente. Así que si Can volviera a acercarse a ella,
es muy probable que se sintiera tentada a darle una segunda oportunidad. Pero, ¿sería justo para su marido? ¿Sería justo para Can? ¿Sería justo para ella misma? Estas son preguntas difíciles de responder, y la verdad es que no creo que haya una respuesta correcta. Cada persona tiene que tomar sus propias decisiones, basándose en sus propios sentimientos y circunstancias. Lo que sí creo es que si Can y Demet decidieran volver a estar juntos, tendrían que hacerlo con los ojos bien abiertos y siendo conscientes de los desafíos que les esperan. Su relación sería sometida a una presión aún mayor que antes, y tendrían que ser muy fuertes y unidos para superar todos los obstáculos. Pero bueno, vamos a dejar de especular y a volver a la realidad. Demet está casada, Can está soltero, y mamá Yaman sigue dando que hablar. Lo que depare el futuro, solo el tiempo lo dirá. Y hablando de futuro, ¿qué podemos esperar de Can y Demet en los próximos meses? Profesionalmente hablando, ambos tienen proyectos muy interesantes en marcha. Can sigue cosechando éxitos en Italia y en otros países, y Demet está trabajando en nuevas series y películas en Turquía. Personalmente hablando, es más difícil predecir lo que va a pasar. Demet está centrada en su matrimonio, y Can parece estar disfrutando de su soltería. Sin embargo, como dije antes, en el mundo del espectáculo nunca se sabe lo que puede pasar. Así que lo único que podemos hacer es esperar y ver qué nos depara el futuro. Y mientras tanto seguir disfrutando de sus series y películas, y seguir comentando y debatiendo sobre sus vidas personales. Porque, seamos honestos, a todos nos encanta el salseo. Y hablando de salseo, no puedo terminar este vídeo sin hablar de los rumores que circulan sobre una posible reconciliación entre Can y Demet en la pantalla. Al parecer, hay varias productoras interesadas en volver a juntarlos en una nueva serie o película. Sería un bombazo, ¿verdad? Imagínense la expectación que generaría este proyecto. Todos los fans de Can y Demet estarían esperando ansiosamente el estreno, y las redes sociales se inundarían de comentarios y debates. Pero, ¿sería una buena idea? Por un lado, sería una gran oportunidad para ambos de volver a trabajar juntos, de demostrar su talento y de revivir la magia de Erkencicus. Por otro lado, también sería un riesgo, ya que su relación sería sometida a una presión aún mayor que antes. Además, como dije antes, Demet está casada, y sería complicado para ella trabajar tan de cerca con su expareja. Así que no sé qué tan probable sea que este proyecto se haga realidad. Pero si finalmente se concretara, estoy segura de que sería un éxito rotundo. Y es que, como dice el dicho, la química no se crea, ni se destruye, solo se transforma. Y la química entre Can y Demet es algo que no se puede negar. En resumen, hemos analizado las declaraciones de mamá Yaman sobre el matrimonio de Demet, hemos hablado de la historia de amor entre Can y Demet, hemos especulado sobre una posible reconciliación entre ellos, y hemos debatido sobre la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en la pantalla. Ha sido un vídeo intenso y lleno de salseo, ¿verdad? Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que todo lo que he dicho en este vídeo son solo opiniones y especulaciones. Nadie sabe realmente lo que pasa en la vida de Can y Demet, ni en la mente de mamá Yaman. Así que les pido que tomen todo lo que he dicho con pinzas, y que no se dejen llevar por los rumores y las especulaciones. Lo más importante es respetar las decisiones de los demás, y dejar que cada uno siga su propio camino. Bueno, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero de corazón que les haya gustado este análisis, un poco loco pero creo que bastante completo sobre todo lo que piensa, o lo que creemos que piensa, mamá Yaman sobre el matrimonio de Demet. Gracias de verdad por dedicarme su tiempo y por acompañarme en esta aventura. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que mamá Yaman tiene razón en sus apreciaciones? ¿Piensan que se entromete demasiado? ¿O creen que simplemente es una madre protectora que quiere lo mejor para su hijo? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Prometo leerlos todos y responder a la mayor cantidad posible. El debate está abierto. Y antes de despedirme definitivamente quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Ayúdenme a crecer esta comunidad para que cada vez seamos más los que disfrutamos del salseo sano y del buen contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo.
Un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.